esta preciosa mañana. El día de hoy vamos a estar iniciando una serie que esperamos ver si Dios nos da la gracia de poder culminar antes de que acabe el año. Y vamos a estar estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y hemos titulado esta serie Gozo Inquebrantable. Porque ciertamente en toda la carta hay un gozo que, como veremos, no solamente en este sermón, sino en los sermones venideros, no depende de las circunstancias terrenales, sino de una fe que está cimentada en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo. Bien, mis hermanos, yo quisiera invitarles a que vayamos al capítulo 1 de Filipenses para que inmediatamente allí podamos leer los primeros versículos de esta epístola y vamos luego a orar y a encomendarnos al Señor para que sea Él que nos dirija en esta mañana. Filipenses capítulo 1, solamente vamos a leer los versículos del 3 al 5, pero vamos a ir más adelante viendo los versículos del 1 al 11, que es la porción que vamos a estudiar en esta mañana. Dice así la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 5. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Vamos a orar y vamos a pedir por la gracia necesaria y el ministerio de nuestro Espíritu Santo. En el nombre de Jesús vamos a pedir por esto. Padre, gracias. Tu pueblo se humilla en esta mañana, se asombra del amor tan grande que has tenido para con pecadores como nosotros, que tú mismo te hayas encarnado y te hayas apasionado por rescatarnos, uniéndonos a tu Hijo, a su vida perfecta, a su muerte sustitutiva, a su resurrección victoriosa, para que en Él seamos perdonados y justificados y ahora seamos adoptados como hijos tuyos. Señor, nos regocijamos en lo que hasta ahora tú has ido haciendo en nosotros como una iglesia nueva. Hemos predicado para que tú nos preserves en una unidad que venga de la relación trinitaria tuya y del Evangelio de Jesucristo nuestro Salvador. Pero también necesitamos esa pasión que viene de arriba para que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza en medio de nuestras diferencias, en medio de las luchas que tenemos con nosotros y en un mundo caído y con un maligno que busca hacernos caer y tropezar. Oh Señor, que el gozo de Jesucristo sea que domine nuestras mentes y corazones y su paz nos dé la tenacidad de poder perseverar en tus caminos juntos, llevando a cabo la misión para la cual nos has llamado. Oh Espíritu de Dios, llénanos en esta mañana. Yo te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén. No hay un alma humana que no se apasione debajo del sol. De alguna manera u otra, un tema, alguna actividad, un oficio, un pasatiempo, una persona, un deporte nos llena de una emoción apasionada que en algunos casos es tan ferviente que se vuelve hasta desenfrenada. Y esto nos ocurre porque todos buscamos apasionadamente aquello que nos produce gozo y deleite. Ahora bien, detrás de esos intereses que nos apasionan,
existe un código de apreciación y de estimación personal que hace que valoremos eso por encima de muchas otras cosas. Y claro, esa valoración es muy personal. Un niño, por ejemplo, y lo he visto en mis sobrinos y los hijos de mis hermanos, escoge ver los muñequitos de Paw Patrol por encima de los muñequitos de Sonic, por razones diferentes. Pero al final hay algo de la historia y de los personajes que hace que para ese niño Paw Patrol sea más impresionante y llamativo. Igual pasa con los deportes. El miércoles, en el tiempo de oración en la iglesia, Alan Espaillat, hijo de nuestros hermanos Alberto y Gloria, se me acercó y yo no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Pero él me dijo que el viernes él tenía una competencia de natación. Fue tan rápido, en el momento yo me alegré por él y le deseé que le fuera bien, pero el viernes en la noche, después de la competencia, la hermana Gloria me envió el video del momento de la competencia y mientras yo veía a Alan nadando con todas sus fuerzas y su madre grabándolo, vuelta loca, animando y apoyando a su hijo, fue que yo entendí por qué de la nada un jovencito como Alan me dijo que él tenía esa competencia. A él le apasiona la natación de una forma tan especial que él no podía contener su emoción y la expectativa de que llegara el viernes y él quería que yo supiera. Y en el video yo me emocioné muchísimo, no solamente por los gritos de su madre, sino porque pude ver a Alan ganar el primer lugar. Miren, algunos se fascinan por el béisbol, otros por el baloncesto, otros por el fútbol como yo. Y muchos saben que, lo he dicho antes, soy fanático a muerte del equipo de fútbol del Chelsea de Inglaterra. Y yo sigo cada juego y este año, gracias a Dios, empezamos jugando mejor. Con un nuevo entrenador que parece que sí sabe lo que está haciendo, con buena táctica y filosofía de juego. Y ahora mismo estamos en el cuarto lugar, a solo 2 puntos del primero. Bueno, deséenme suerte. Miren, mi pasión por el Chelsea es tan grande que yo he contagiado a mi sobrino Joan, que ahora se ha vuelto un seguidor del Chelsea. Ya él tiene el uniforme del mejor jugador del Chelsea, que es Cole Palmer. Y él me vive escribiendo mensajes de textos con el celular de su mamá para avisarme cuándo ganamos y para hablarme de los goles que ha metido. Miren, a otros les fascina el campo, las montañas, la agricultura, como a mi padre, que cuando se va a Jarabacoa se pierde el día entero en su tierrita, podando árboles, monteando, sembrando, recogiendo frutos, y nadie sabe dónde está metido mi papá, pero él está súper feliz y realizado. Y después de muchas horas uno lo ve que llega todo sudado y sucio porque se ha entretenido como un niño jugando. Lo difícil para nosotros los esposos de ir con nuestras esposas a las tiendas o incluso a los supermercados, y me pasa muchísimo con Sara, y ella me ruega que yo le acompañe, y es que las mujeres quieren ver cada pasillo, quieren ver cada tramo. Existe un deleite en sus ojos, una pasión en la mujer de verlo absolutamente todo, y después de verlo todo, regresar a coger lo que necesitan. Aunque eso a los hombres nos desespere y nos vuelva locos. Miren, todos somos apasionados, todos participamos con mucho gozo en muchas actividades distintas que nos deleitan, porque Dios nos hizo con diferentes gustos y preferencias. Y en esto también podemos ver parcialmente la bondad de Dios, que nos dio todas estas cosas para que las disfrutemos durante nuestra vida debajo del sol. Sin embargo, aunque todos podamos celebrar y disfrutar estos deleites y pasiones, existe un problema fundamental en nosotros. Y es que Dios no nos hizo principalmente para que esas pasiones secundarias de esta vida los reemplacen a Él.
No podemos deleitarnos más en las cosas creadas y en las criaturas antes y por encima del Creador, quien es el dador de todo. Cuando abandonamos buscar nuestro deleite y gozo principalmente en Dios y en su voluntad, nuestro corazón engañoso enciende esa maquinaria y comienza a fabricar sus propios ídolos y los adora y los atesora en lugar de Dios y encima de Dios, haciendo del entretenimiento un ídolo, del deporte un ídolo, del pasatiempo un ídolo, del trabajo un ídolo, de la familia un ídolo, de las posesiones materiales un ídolo. La pasión de vivir no es más Dios, no es Cristo, sino que la transferimos a todas estas cosas secundarias y temporales, quitándole a Dios su justo trono en nuestros corazones y relegándolo a un nivel secundario, como si fuera un deber aburrido, una obligación gravosa, dándole a Él solamente la atención, la energía y el tiempo que nos sobra, tratando inútil y fútilmente de saciar nuestra sed en cisternas rotas que al final no pueden retener agua. El teólogo y obispo de la historia de la iglesia, Agustín de Hipona, afirmó: Señor, nos hiciste para ti y nuestras almas están inquietas hasta que descansen en ti. Ciudad de gracia, Dios quiere que nuestra pasión principal, que el gozo dominante de nuestro corazón sea redimido por el evangelio y sea redirigido permanentemente hacia Él, para que el tiempo que resta en este cuerpo no sea más para lo terrenal y temporal que perece, sino para dedicarlo a Cristo y al progreso de su reino duradero y sempiterno en nuestras vidas y en los demás. Miren, el evangelio nos rescata, el evangelio nos restaura para que nuestra pasión principal y nuestro gozo supremo sea Cristo y su plan redentor a través de la iglesia. Miren, Dios no está en contra de pasiones secundarias. Él mismo fue quien nos las otorgó para que en acción de gracias las disfrutemos, siempre y cuando vengan después de nosotros aprender a calmar nuestra alma inquieta y sedienta en Él. En esta carta a los Filipenses, el apóstol Pablo nos va a modelar precisamente esto. Y él buscará contagiarnos, como yo he hecho con mi sobrino Joan, de todas las maneras posibles, hasta que Cristo se vuelva la pasión principal de nuestras vidas. Y cuando Cristo se convierte en nuestro gozo supremo, por encima de todo y de todos, finalmente descubriremos que Él es el tesoro escondido, que Él es la perla de gran precio que nuestra alma desesperadamente buscaba. Cristo entonces será un gozo inquebrantable que nadie nos podrá quitar, porque no dependerá de nada en esta tierra, sino de una fe inamovible en el progreso espiritual y eterno de su evangelio, redimiéndonos del pecado y transformándonos a su imagen hasta glorificarnos en Él en gloria. De modo que sea que estemos en la cárcel como Pablo por causa del evangelio, o sea que estemos luchando en cama con una enfermedad terminal, podremos decir con profunda convicción en nuestra alma: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta mañana quisiera compartir un mensaje que he titulado Apasionados con el progreso del evangelio. Apasionados
con el progreso del Evangelio. Y como siempre, queremos responder a la palabra. Por eso discernimos la verdad e invitamos a la congregación a que responda en obediencia. Y esta es la verdad central que gobierna este texto. Si Dios nos salvó para que Cristo se convierta en la pasión suprema de nuestros corazones, tú y yo debemos participar apasionadamente en el progreso del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Para eso fue que Cristo dio su vida, para restaurar este corazón desviado, este corazón intranquilo que busca saciar su alma en cisternas rotas y no entiende que Cristo es la pasión, el tesoro, la perla que sacia nuestras almas para siempre. Y si es así, tú y yo debemos participar apasionadamente en lo que apasiona el corazón de Jesucristo, que es el progreso de su evangelio en nuestras vidas. Miren, estamos en la carta de Pablo a la iglesia de Filipos, iglesia que él mismo estableció en su segundo viaje misionero, mientras Pablo se movía con un equipo misionero de ciudad en ciudad, de provincia en provincia, siendo guiado por el Espíritu Santo, predicando el evangelio en toda Asia Menor. Y según el relato histórico inspirado en el libro de Hechos, capítulo 16, Dios visitó a Pablo con una visión en la noche, donde un hombre de la provincia romana de Macedonia se le aparecía de pie ante Pablo y le rogaba que pasara a Macedonia para ayudarlos con el evangelio. Algo que enseguida Pablo comprendió por el Espíritu, que este era el lugar a donde Dios quería que él fuera a anunciar el evangelio. Hermanos, cuando yo veo al Espíritu guiando a Pablo, yo me doy cuenta que Dios provee dirección cuando nosotros estamos orando y rogándole a Él que nos guíe. Y cuando estamos ya moviéndonos por el evangelio y con el evangelio, yo le pido al Señor que nos dé esa misma pasión de Pablo por ver el evangelio extenderse más allá a través de nosotros, primeramente aquí en nuestra Jerusalén. Que Él nos dé pasión por los residentes de los ríos y de los jardines, para que ellos escuchen el evangelio, para que ellos sean salvos por Jesucristo, pero que también nos dé pasión por nuestra Judea, por toda esta ciudad creciente de la capital, orando para que también Dios guíe a nuestra iglesia. Y así como Pablo fue sensible, nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu, de tal manera que sepamos dónde y cuándo plantaremos la próxima iglesia y quiénes serán enviados a esa próxima plantación, sea aquí en Santo Domingo, sea en otra provincia de nuestro país o quizás en otra nación del mundo. Señor, guíanos, que tu dirección para con nosotros sea tan clara y contundente como la visión del hombre macedonio para con Pablo. Y por el testimonio de Hechos 16, parece que en la ciudad de Filipos no había una colonia de judíos, ya que la costumbre de Pablo cuando llegaba a cada ciudad era de siempre ir directo ¿a dónde? A la sinagoga, para predicarles el evangelio primero a los judíos que ya tenían cierto contexto del evangelio. Pero aquí en Filipos no se menciona que Pablo fuera allí, porque la ciudad era preeminentemente griega y romana, y allí Pablo se acercó a unas mujeres que oraban cerca del río y predicó el evangelio, alcanzando primeramente y soberanamente a Lidia, una mujer de negocios, una vendedora de púrpura de Tiatira, de Asia. Luego él siguió predicando y alcanzó a otra mujer griega que estaba esclavizada por un amo, pero también poseída por un demonio que tenía espíritu de liberación. Y cuando fue liberada por Pablo, fue ganada en el nombre de Cristo. Y luego el carcelero romano, quien después de haber puesto en cadenas a Pablo y ver el testimonio soberano de Dios mover un terremoto para sacar a Pablo y liberarlo, Pablo y Silas no solamente lo ganaron a él, sino también a toda su casa para Jesucristo. ¿Ustedes ven algo aquí?
3 individuos representando 3 distintas nacionalidades, asiática, griega y romana. Y los 3 venían de 3 clases distintas de la sociedad. Lidia era rica, la muchacha era una pobre esclava y el carcelero era miembro de la clase media. Y yo me pregunto, ¿acaso es esto una mera coincidencia? ¿O es esto una demostración de la intención soberana de Dios de salvar pecadores de toda nación, trasfondo, educación, clase social y unirlos para que formen parte de la hermosa familia de Dios, unida por la sangre de Jesucristo en cada rincón del planeta? Hermanos, aleluya. Esto es el Evangelio. Esto es el poder de Jesucristo para salvar y rescatar a pecadores. Y me encanta como lo dijo un pastor: nadie está tan alto que no puede ser alcanzado, y nadie está tan bajo que no puede ser redimido. Gloria a Dios. Si estás aquí en esta mañana y todavía no estás confiando en Cristo como tu Salvador, te invitamos a que traigas tus pecados a la cruz, como lo hizo Lidia, como lo hizo esta muchacha esclavizada y poseída, y como lo hizo el carcelero y toda su casa. Y allí clames a Jesucristo en fe y arrepentimiento, para que con su sangre te limpie y te perdone todos tus pecados y te declare, igual como hizo con nosotros, una hija, un hijo de Dios por medio de la fe en Él. Miren, aproximadamente 10 años más tarde, después que Pablo se siguió moviendo, llevando el evangelio y predicando en otras iglesias, Pablo le escribe esta carta a los filipenses. No porque estaban ocurriendo escándalos en la iglesia, no porque habían desórdenes que él tenía que corregir, como pasó con los corintios, ¿verdad? Sino por 3 motivos principales. 1, para darle las gracias por la generosa ofrenda que le enviaron con Epafrodito. 2, para informarles sobre el progreso del evangelio a pesar de su encarcelamiento en Roma. Y 3, para advertirles sobre el peligro de los falsos maestros judaizantes. De modo que esta carta, y quizás tú la has leído antes, es conocida como la carta del gozo, porque la palabra gozo aparece más de 12 veces en estos 4 capítulos, apuntando al tema principal de la suficiencia gozosa en Cristo para todas las experiencias de la vida, tanto en la privación, persecución, opresión y sufrimiento, como también en la prosperidad, en la paz y en el bienestar. Cristo es quien garantiza el gozo y el triunfo en todas las situaciones de la vida. Si nosotros, escucha bien, si nosotros permitimos que Cristo sea el centro de nuestras vidas. El objeto de tu felicidad siempre determinará el valor de tu felicidad. Si tu gozo está puesto en Cristo y en su obra, si tu pasión la colocas en el reino eterno, en el gozo y la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, Él gobernará y guardará tu corazón y tus pensamientos con una serenidad, con una salud mental, con una estabilidad emocional inexplicable, triunfando en las circunstancias más difíciles de la vida y sobre las más desastrosas amenazas humanas. Todo lo podrás en Cristo, que te fortalece. En el versículo 5, Pablo daba gracias porque los filipenses participaron apasionadamente en el evangelio desde el primer día hasta el momento en que Pablo escribía su carta. Y cuando tú estás apasionado por algo, créeme, y ya yo se lo dije a ustedes al principio, cuando tú estás apasionado por algo, no te quedas distante. Tú participas, tú te involucras, tú colaboras, tú ayudas. Pablo estaba tan apasionado por Jesucristo que él contagió a las iglesias con su pasión por el reino de Dios. Pero también lo estaban los filipenses. Tanto Pablo como los filipenses estaban participando apasionadamente y de forma recíproca en el progreso del evangelio. Y por eso vamos a aprender de ambos cómo tú y yo podemos participar
apasionadamente en el progreso del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Y este texto nos provee varias maneras. Y la primera manera es orando sin cesar por nuestros hermanos. Mira conmigo de nuevo los versículos del 3 al 5 y el 9. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Versículo 5, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y en el 9 él dice: y esto pido en oración. Miren, aunque nosotros no percibamos los resultados inmediatamente, nosotros tenemos que creer que cuando oramos a Dios en el nombre de Jesucristo, la oración es un vehículo poderoso a través del cual nuestra fe en Cristo crece, y es un medio para recibir continuamente la tan necesaria e indispensable gracia en nuestras vidas, que estabiliza, que humilla y que entrena el corazón a la obediencia y a la sumisión a Jesucristo. Dice el versículo 3 que Pablo oraba siempre y que siempre intercedía por los filipenses. Y esto habla de un ejercicio espiritual, de él recordarse continuamente de sus hermanos y de sus necesidades, para luego intencionalmente, como un sacerdote, presentarlos delante de Dios, dando gracias por ellos, alegrándose por ellos y por el crecimiento de ellos, y clamando en favor de sus situaciones y retos personales. Pablo no gozaba de los medios de comunicación de los cuales tú y yo disfrutamos hoy día, para él poder indagar inmediatamente sobre la condición y las necesidades de los hermanos y de las iglesias. Pero, gloria a Dios, que algunos siervos eran enviados como Epafrodito por parte de la iglesia en Filipos con una ofrenda de ayuda material, y al mismo tiempo Epafrodito vino para reportarle cómo estaban las vidas de los hermanos en la iglesia. Y hermanos, esto nos enseña que tú y yo debemos creer que mientras oramos por los demás, Dios está misteriosamente obrando en sus vidas personales. A veces la respuesta no será inmediata, no será palpable a simple vista, pero Dios, que oye la oración, cuando clamamos en nombre de su Hijo, Él responderá a su tiempo, según la grandeza de su misericordia y según las riquezas de su gracia para con nosotros. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro estaba preso en Hechos capítulo 12 y la iglesia oraba por él en casa de María, la madre de Juan Marcos? Dice Hechos 12 que mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y mientras oraban, de repente se apareció un ángel del Señor que brilló la celda, tocando y despertando a Pedro, haciendo que los soldados cayeran en un sueño profundo y que las cadenas milagrosamente de Pedro se soltaran de sus manos. Y como si eso fuera poco, el ángel mismo escoltó a Pedro pasando por la primera y segunda guardia, llevándolo hasta la puerta de hierro que conducía hacia la ciudad, y haciendo que la puerta, abracadabra, se abriera por sí misma. Wow. Toda esa intervención ocurrió como resultado del soberano obrar de Dios, como respuesta a la ferviente oración de la iglesia. Y hermanos, Dios quiere utilizarnos a nosotros para que el evangelio progrese en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Por lo tanto, oremos en favor de ellos. Más que por provisión material, pidamos por transformación espiritual y por el aumento de su fe. Alguien dijo: la oración no cambia a Dios, pero sí cambia a aquel que ora. Carlos Spurgeon dijo: la verdadera oración no es un mero ejercicio mental ni una interpretación vocal. Es mucho más profundo que eso. Es una transacción espiritual con el Creador del cielo y de la tierra. Y en esa transacción, mientras tú y yo depositamos nuestra fe en Él, Dios imparte, Dios dispensa, Dios otorga gracia sobre gracia al que ora y a aquellos por quienes ora. Y el evangelio, ¿sabe lo que ocurre? Progresa mutuamente en nuestras vidas. Hay mentes brillantes que recuerdan todo
con un simple ejercicio de su memoria, pero la mayoría de nosotros somos olvidadizos, ¿verdad? Y por eso Dios nos invita a que hagamos listas de oración. Aprende a hacer una lista de oración por tu familia, por tus pastores, por los hermanos de tu grupo de gracia, por la iglesia en general, como una iglesia nueva. Ustedes saben que nosotros necesitamos crecer más en la oración. Y por eso les invitamos a todos los hermanos a que hagamos una prioridad venir los miércoles, que estamos teniendo noches de oración en el templo. Estamos teniendo tiempos maravillosos, buscando juntos el rostro de Dios, clamando por nuestras necesidades y las de otros. Hay una gracia, oye esto, hay una gracia de Dios que solo es impartida a su pueblo a través de la oración. No la va a conseguir de ninguna otra manera. Dios nos la va a dar orando. Por lo tanto, oremos sin cesar los unos por los otros. Pero existe una segunda manera como hacemos progresar mutuamente el evangelio en nuestras vidas, y es reafirmando la fe de nuestros hermanos. Reafirmando la fe de nuestros hermanos. Mira conmigo el versículo 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y miren, Pablo reafirmó la fe de los filipenses, recordándoles el compromiso de pacto que Dios ha hecho con nosotros los creyentes a través de su gracia en Jesucristo. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren, aunque no entendamos inmediatamente la vital importancia de esto, tú y yo necesitamos predicarnos el evangelio continuamente los unos a otros. Necesitamos animarnos y fortalecernos con las promesas de la gracia de Dios para con débiles pecadores que luchamos con dudas, que luchamos con incredulidad, si realmente el amor de Dios es real para con nosotros. Esa frase del versículo 6 es una combinación de ánimo y exhortación para que sigamos confiando en el Dios de toda gracia, que por pura gracia nos escogió y justificó en Cristo, que por pura gracia se comprometió para santificarnos progresivamente, y por pura gracia nos garantiza que Él nos perfeccionará y nos glorificará por completo en Cristo Jesús. Y debemos recordarnos esas verdades centrales de la gracia de Dios para que tú y yo no sucumbamos a la mentira de un evangelio de obras, de esfuerzos humanos, de justicia propia, engañándonos, queriendo alcanzar, mantener y garantizar nuestra aceptación delante de Dios por nuestro desempeño personal. Hermanos, somos aceptos, somos mantenidos y somos preservados como hijos de Dios desde ahora y hasta el final por la gracia de Dios en Jesucristo. Miren, cuando Pedro negó a Cristo 3 veces, en medio de la persecución que vino a Cristo y a sus discípulos, tal y como Cristo había profetizado que antes que cantara el gallo, Pedro lo negaría 3 veces, una terrible tristeza, desánimo, desaliento y depresión comenzó a invadir y tomar control en el corazón de Pedro, llegando Pedro a pensar que ya él no era útil, que ya él era rechazado y para siempre descalificado de poder servir a Jesucristo. Y quizás esto pasa a ti, pero fueron las palabras de afirmación del mismo Señor Jesucristo que le dieron a Pedro ánimo y esperanza para volver a anclar su fe en la gracia de nuestro Dios. Cristo le dijo a Pedro en Lucas 22, 31 y 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cristo no solo lo hizo esa vez, Cristo volvió a reafirmar la fe de Pedro en la gracia de Dios. Y esas palabras de afirmación centradas en la gracia de Dios obraron en Pedro restauración, para que Pedro luego hiciera lo mismo que Cristo hizo con él, reafirmando la fe de sus hermanos. Así que, mi querido hermano y hermana en Cristo, Dios te amó a ti desde la eternidad, cuando Él sabía todo de ti
Y a pesar de ti, de todos tus pecados y transgresiones, Dios te predestinó por pura gracia para que fueras adoptado, hijo suyo. Mira, eso es gracia a pesar de tus pecados. Dios te amó enviando a su Hijo al mundo para sufrir, morir y pagar por todos tus pecados en la cruz y así justificarte y reconciliarte con Él para siempre. Mira, eso es gracia, cancelando al instante y para siempre la culpa y la condenación que merecías por tus pecados. Dios te amó enviando a su Espíritu a tu corazón, haciendo disponible para ti el poder de la resurrección de Jesucristo para progresivamente santificarte y transformarte a la imagen de su Hijo. Eso es gracia, derrotando poco a poco el poder del pecado en tu vida. Dios te amó de tal manera que Él mismo garantiza que nadie ni nada puede separarte de Él. Nadie ni nada puede arrebatarse de su mano. Y si Él te predestinó, te llamó y te justificó, si Él en el presente te está santificando progresivamente por pura gracia, Él también te glorificará, perfeccionándote para siempre también por pura gracia. Y esa es gracia que te libra permanentemente de la presencia y el castigo eterno del pecado. Por tu debilidad y por mi debilidad necesitamos reafirmarnos mutuamente en nuestra fe con las promesas de la gracia de Dios para con nosotros en Cristo. Porque de este lado de la eternidad, tú y yo seguiremos luchando con el pecado, luchando con la incredulidad. Y mientras luchemos y resistemos los dardos del enemigo, podremos permanecer firmes en nuestra fe. Pero existe una tercera manera cómo podemos hacer progresar mutuamente el evangelio en nuestras vidas, y es expresando afecto a nuestros hermanos. Mira conmigo el versículo 7 y 8. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia de Dios, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Miren, la gracia de Dios nos ha derramado abundantemente el amor de Cristo, uniéndonos a hermanos y hermanos que también han experimentado el mismo amor de Dios que nosotros. Y lo que Dios nos pide, oye esto, lo que Dios nos pide es que aprendamos a tomar ese amor, ese afecto y cariño que Dios nos ha otorgado en Cristo y lo expresemos a los demás. Pablo decía que él sentía afecto por los filipenses, que él los llevaba en el corazón, que él los añoraba con el entrañable amor de Jesucristo. Y es cierto, Pablo los amaba porque él mismo los había alcanzado, él los había engendrado espiritualmente para Cristo, siendo los filipenses los primeros frutos de su trabajo misionero en Europa. Y miren, hay razones humanas que nos hacen sentir gozoso y gratitud por otros. Quizás porque otros nos caen bien, porque no se meten inapropiadamente en nuestras vidas, porque no nos juzgan equivocadamente, porque no nos ofenden con sus palabras y acciones y porque no nos usan ni nos manipulan egoístamente. Siempre hay razones para sentir afecto y cariño para con aquellos que nos hacen el bien. Pero por encima de todo eso, nuestro afecto hacia los demás y en especial para con nuestros hermanos en Cristo no debe brotar de una lista de condiciones humanas, sino que debe brotar por el simple hecho que Cristo murió y pagó por los pecados de mi hermano y de mi hermana, y lo hizo por pura gracia en Cristo para siempre. La sangre de Cristo nos une en una familia que ha de perdurar por los siglos de los siglos, más allá de nuestros defectos y debilidades con los cuales seguimos batallando, como le pasó a las dos hermanas de la iglesia de Filipos, a Evodia y a Síntique en el capítulo 4, a las cuales Pablo llamó a que se esforzaran en ponerse de acuerdo, a matar la enemistad, a vivir en armonía y a tener un mismo sentir en el Señor. Así que, Señor, ayúdanos.
Somos tan débiles, somos tan prontos a ofendernos, a criticarnos, a juzgarnos y a condenarnos, que olvidamos tan rápido el profundo amor con el cual nos has amado en Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados, quitando toda nuestra enemistad contigo y aceptándonos por pura gracia. Que el Señor nos dé una pizca de ese amor, de modo que podamos amarnos así los unos para con nosotros. Miren, cuando Cristo salvó a Pablo y Pablo iba de camino a Damasco, su conversión causó gran controversia entre los hermanos de las iglesias, no creyendo los hermanos que Pablo fuera un verdadero creyente, ya que él había sido el enemigo número uno de la iglesia, persiguiendo, encarcelando, respirando amenazas y muerte contra los discípulos. De modo que cuando Pablo se convirtió, no había afecto, no había cariño, no había amor ni confianza para con Pablo en la iglesia. Pablo entró a la iglesia por primera vez y se sentía rechazado. Se sentía juzgado y condenado por sus pecados pasados. Y obviamente esto no era algo fácil para la iglesia. Pero gloria sea a Dios que Él usó a Bernabé como un canal del amor de Dios para abrazar y aceptar a Pablo e introducirlo como un verdadero hermano salvo por gracia a la iglesia. Bernabé le mostró cariño, afecto, confianza, aceptación, y luego él mismo pastoreó los corazones de los demás para que hicieran lo mismo con Pablo. Así que, hermanos, todos nosotros somos personas necesitadas de amor y de afecto. En un mundo caído hemos sido objetos de demasiado egoísmo. Hemos sido víctimas de demasiada manipulación, recipientes de mucha ira, de ofensas y agravios por parte de otros que nos han causado que nuestro afecto se enfríe, que nuestro cariño muera y que nuestra confianza se pierda. Por eso es que el amor que Dios nos llama a expresar a los demás no puede ser condicionado por lo que otros hayan hecho contra nosotros o hayan dejado hacer por nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Ese amor inexplicable, ese amor inefable, asombroso, extraordinario del evangelio. ¿Quién diría que un inocente daría su vida por los culpables? Y Cristo eso fue lo que hizo, muriendo por sus enemigos. Y es ese amor inexplicable que ahora debe impulsarme a amar y expresar un afecto sincero, un cariño real, un amor verdadero, igual como Jesucristo hizo conmigo en la cruz. Miren, muchas personas vienen a la iglesia sintiendo profunda vergüenza, dolor y rechazo por sus pecados y por los pecados que otros han cometido contra ellos. Y la iglesia tiene que ser una extensión de los brazos amorosos de nuestro Señor y Salvador, que nos abraza con abundante gracia y con mucho afecto a todo pecador que viene sinceramente buscando de Él a través de Jesucristo. Tú no sabes lo que puede significar para alguien en esta mañana un saludo, una sonrisa, un abrazo, una conversación donde muestras interés por su vida, una llamada de corazón, una oración que puede ser la sencilla expresión de amor y afecto que esa persona necesita el día de hoy. Amémonos de corazón, no de labios solamente, porque el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hay otra manera más como hacemos progresar el evangelio en nuestras vidas, y es supliendo las necesidades de nuestros hermanos. Ustedes vieron en el versículo 7, Pablo decía: es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Y lo que nos está mostrando la palabra es que el amor no puede ser solamente de palabra, tiene que también ser de hecho. A veces el amor se detiene y se limita a afecto. Y hay pruebas y dificultades que requieren nuestra presencia y nuestro apoyo en las vidas de nuestros hermanos. Pablo estaba encarcelado en Roma
Y la iglesia de Filipos envió a Epafrodito para que acompañara a Pablo durante su sufrimiento. Pero también hay situaciones apremiantes en la vida donde a nuestros hermanos les está faltando los bienes materiales que suplen sus necesidades básicas. Y durante el ministerio misionero de Pablo, mientras Pablo predicaba y plantaba las iglesias en distintas naciones, mientras él se movía de lugar en lugar, la iglesia de Filipos, ni siquiera siendo la más adinerada, fue la primera iglesia en enviar ayuda económica, según lo que dice Pablo en Filipenses 4:15. Incluso ahora, durante su encarcelamiento, la iglesia de Filipos le envió una ayuda con Epafrodito, participando con él en medio de su tribulación. Ustedes sabían que la palabra que Pablo utiliza ahí, participantes conmigo, es la palabra koinonía, que significa compañero, uno que comparte con alguien algo. Los filipenses compartieron la gracia de Dios con Pablo, una gracia que se extendió más allá del afecto, una gracia que se involucró en las necesidades personales y materiales de Pablo. Hermanos, nuestra pasión de ver el evangelio progresar en nuestras vidas debe causar un genuino interés entre nosotros, no de querer solamente tener una comunión superficial entre nosotros, sino una koinonía tan íntima, una koinonía que nos guíe a interesarnos por el bienestar emocional de nuestros hermanos, por el bienestar físico de nuestros hermanos, al punto tal que, igual que la iglesia primitiva, aprendamos a desprendernos sacrificialmente de lo nuestro, de lo que Dios nos ha dado, para suplir a lo que a nuestros hermanos le hace falta. Por eso es que tenemos que observar. Por eso es que tenemos que conocer a nuestros hermanos. Tenemos que interesarnos en sus vidas, en sus condiciones actuales, hacer preguntas claves que revelen su situación. No nos quedemos en lo superficial. A veces podemos hacer esto con tanta frecuencia que sola nuestra comunión no pasa de los deportes y de cómo nos fue esta semana. Tenemos que aprender con tacto y prudencia, incluso hasta pidiendo por peticiones de oración, de modo que éstas revelen si hay necesidades materiales que nos den la oportunidad no solo de orar por la soberana provisión de Dios para sus vidas, sino también de que nosotros nos convirtamos en el canal de bendición para suplir lo que a ellos le hace falta. Así los filipenses hicieron para con Pablo, y así tú y yo podemos también hacer para nuestros hermanos. Miren al final los versículos 9 y 11, porque hay una última verdad, y con esto terminamos, de cómo hacer progresar el evangelio de Cristo en nuestras vidas, y es estimulando el amor y la santidad en nuestros hermanos. Él pedía en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para gloria de Dios. Y lo que nos está diciendo Pablo es que parte de nosotros participar en el progreso de nuestros hermanos es que nosotros nos estimulemos para crecer en nuestro amor hacia Dios. Y cuando amamos a Dios, queremos conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios, somos dirigidos a intimar con Él a través de su palabra. Cuando meditamos en la palabra, el Espíritu toma control de nuestros corazones, renueva nuestras mentes, controla nuestras emociones, dirige nuestras voluntades. ¿Sabe para qué? Para que al final escojamos lo mejor, para que tomemos decisiones que se alineen en su perfecta y santa voluntad. Miren, mientras el rey David buscaba a Dios de todo corazón y meditaba día y noche en su palabra, la Biblia describe que su corazón llegó a un punto tal de intimidad con Dios que David desarrolló algo que Dios no lo dijo de otro hombre, que fue el corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón alineado completamente a la voluntad de Dios, porque abundaba en el conocimiento y en el discernimiento, siendo prudente y sabio en su andar, perseverando en el temor de Dios y luego llevando muchos frutos de justicia. Y ustedes saben que como iglesia
nosotros podemos contentarnos como María, de ser una iglesia que sirve diligentemente y afanadamente en las cosas del Señor, y no escoger la mejor parte que escogió María, de sentarse a los pies del Señor, contemplar su gloria, permitir que su palabra transforme nuestro corazón y carácter. Así que como hermanos, hagamos lo que dijo el autor de Hebreos: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Dice la Biblia que Dios quiere que nosotros participemos en el progreso del evangelio, estimulándonos en el amor y a la santidad, de tal manera que mientras somos expuestos a la palabra, seamos confrontados de nuestros pecados, seamos guiados al arrepentimiento, seamos guiados a abrazar la gracia de Dios, y luego seamos empoderados para vivir en novedad de vida, una vida llena de frutos de justicia para gloria de Dios. Dios te llama a ti y a mí a que nosotros nos volvamos apasionados por el progreso del evangelio en la vida de nuestros hermanos, y ahí hay varias maneras como el Espíritu nos ayudará a crecer en esta pasión. Padre, gracias por la oportunidad de nosotros meditar en tu palabra. Tu palabra quiere que el evangelio progrese en nuestras vidas. Quiere que nosotros al final seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Úsanos, Señor, en medio nuestro. Que nosotros, al contagiarnos los unos a los otros con la pasión del evangelio, nosotros podamos al final hacer que Cristo sea nuestro gozo en todo y para todo, y que al final vivamos con un gozo inquebrantable que domine nuestros corazones y nuestros pensamientos, para gloria tuya y testimonio a las naciones de que tú eres el tesoro escondido y la perla preciosa que todos necesitamos. Y te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén.